¿Quién en su vida no se ha preguntado de qué está compuesto el universo? ¿De qué están hechas las estrellas? ¿Qué es lo que nos compone a nosotros, a los seres humanos? El día de hoy, para hablarnos de todas estas cuestiones que nos llaman y nos generan interés, está con nosotros la doctora Nayeli Flores, que mide a resolvernos varias preguntas hablándonos de la química del universo. Hola, soy Vicente Fiesco y estás escuchando EduCosmos. El día de hoy no puedo estar más contento y más emocionado porque tenemos de vuelta a una de las primeras invitadas de EduCosmos, a una de las primeras personas en confiar en este proyecto, y para mí es un gusto, en verdad, enorme, 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 recibir en esta tercera temporada de EduCosmos a la doctora Nayeli Flores. Doctora, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí en EduCosmos nuevamente en esta tercera temporada. Al contrario, Vicente, muchísimas gracias a ti por la invitación para mí. Como siempre, todo un honor y sobre todo un placer de ser cómplice de estas locuras tuyas. La verdad que encantada. Doctora, pues justamente cuando terminamos de grabar aquel episodio de aquella primera temporada, hablábamos acerca de la química del universo y lo apasionante que es para usted entender la composición del universo. Creo que muchas veces podemos tener algunas nociones, sin duda alguna podemos tener como algunos conocimientos un tanto vagos, pero me gustaría que nos resolviera la duda, ¿de qué está compuesto el universo? ¿De qué está hecho? Pues en realidad es muy interesante porque, pues no solamente a ti, ¿no? Es una como de las grandes curiosidades que ha tenido el ser humano, ¿no? Desde la prehistoria, ¿no? En nuestros pueblos prehispánicos, por ejemplo, ¿no? Que si estábamos compuestos de los cuatro elementos de tierra, agua, fuego, aire, ¿no? De qué estábamos constituidos. Incluso hay toda una cosmovisión que cómo se hizo al hombre, que primero se hizo de barro, entonces se quebraba, ¿no? Digamos, siempre ha sido como una de las intrigantes el saber de qué estamos constituidos. Y bueno, pues ya que descubrimos a esos otros mundos que están allá afuera, además del Sol y de los planetas, sino que también tenemos otras estrellas, pues también el tratar de saber de qué están constituidos y si en verdad somos diferentes, si en verdad estamos compuestos, así que si estamos hechos de otra manera, ¿no? Respecto a las otras estrellas, entonces es una de las grandes preguntas de qué estamos constituidos y de qué está constituido el universo. Y entonces, pues ha habido muchos estudios dedicados a estos y desde principios del siglo pasado, pues de alguna manera se sabe, quizás un poco antes, que el saber y entender la composición química del universo, al final del día nos va a hablar de su evolución, ¿no? Los primeros estudios que se hacen sobre los espectros de las estrellas, pues de pronto empiezan a revelar que están compuestos de hidrógeno, de helio, de hierro, oxígeno, nitrógeno, digamos, los elementos más comunes que podemos tener aquí en la Tierra y que conocemos en nuestro Sol, pues de pronto se empieza a dar cuenta que también están en otras estrellas. Entonces surge la gran pregunta, ¿cómo surgió el universo y cómo evolucionó el universo? De tal manera que estos mismos elementos pudieran estar repartidos en todas las estrellas. En ese momento no se sabía si era de manera homogénea o cómo era, ¿no? Entonces, pero nos da esa gran pista acerca de la formación y de la evolución del universo. O como qué pasó en el universo primigenio que de pronto las estrellas las volteas a ver y resulta que tienen los mismos elementos que tiene nuestro Sol. La verdad es que la misma evolución del conocimiento y la misma evolución del estudio del cosmos, pues ha marcado la pauta de cómo ha ido evolucionando nuestro conocimiento acerca de la composición química del universo. Y aunque desde hace más o menos, híjole, yo creo que ya casi unos 100 años, yo creo que ya no tardamos en cumplir el siglo, no estoy cierta de la fecha, tenemos como un panorama bastante
general y bastante eh, global, digamos, de cómo se forma el universo químicamente y cómo evoluciona químicamente el universo. Lo cierto es que recientemente seguimos afinando ese conocimiento y puliendo, digamos, el cómo los elementos se forman en el universo y cómo llegan hasta las estrellas. No sé si eso responde a tu pregunta o no. No, pues sí, sí me quedó un poquito más claro. Y justamente en el episodio el último episodio de la temporada pasada, platicábamos con el doctor Omar López acerca de lo que son las estrellas y la vida y muerte de las estrellas, y hablábamos acerca de que las estrellas son bolas de plasma que están ahí en el universo. Pero ahí me queda una duda. ¿Cómo es que nosotros sabemos de qué están hechas estas estrellas que están tan lejos de nuestro sistema y de nuestro planeta? Ok, vamos a ver. Se combinan una serie de estudios. Por una parte, a mediados del siglo XVII, Newton nos enseña que la luz blanca que proviene del Sol, cuando la hacemos pasar por un prisma, se descompone en sus diferentes componentes, ¿no? Digamos, en el bien conocido arco iris. Pero si nosotros hacemos esta descomposición de una manera muy precisa, si por ejemplo, si mal no recuerdo, fue a mediados del siglo XVIII, y si mal no recuerdo, fue Huygens, perdón por del todo, si mal no recuerdo, es uno de los primeros que pone un prisma entre un telescopio y una placa fotográfica. ¿Eso qué quiere decir? Viene la luz de las estrellas, pasa a través del telescopio, es decir, es de alguna manera amplificada por el telescopio, después pasa por el prisma, con lo cual la luz de las estrellas es dividida en su espectro, y después está la placa fotográfica que toma la fotografía de ese espectro de luz de las estrellas. Entonces, al hacer esto de manera muy detallada, cuando dividimos la luz en sus diferentes componentes, podemos descubrir una serie de cosas, ¿no? Vamos a dejar tantito pausada esa parte, digamos, del espectro de las estrellas. Y ahora vamos, digamos, a esto que tú mencionabas, de que hoy sabemos que las estrellas son estas grandes bolas de plasma que conocemos, ¿no? Es decir, de un material que no es ni sólido, ni líquido, ni gaseoso, sino todo lo contrario, ¿no? Es un plasma, que la materia está condensada, pero es un gas, es un gas a muy alta temperatura, pero también muy alta densidad. Y en el núcleo de las estrellas llegamos a tener la densidad y la temperatura adecuadas para que los átomos estén muy juntitos y tengan las condiciones necesarias para poderse fusionar. ¿Qué quiere decir que se fusionen? Bueno, pues que átomos ligeros, ¿no? Y en este caso en particular de hidrógeno, que están compuestos por un protón en su núcleo y un electrón en la periferia, digamos, dando vueltas alrededor del núcleo, se puedan fusionar con otros átomos de hidrógeno. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si nosotros juntamos, por ejemplo, en este caso, lo voy a poner de manera bastante simple, 4 átomos de hidrógeno significa que tenemos 4 protones y 4 electrones, ¿no? Entonces, si nosotros sacamos 2 protoncitos y 2 electroncitos y los juntamos lo suficiente, pues resulta que protón con electrón se convierten en un neutrón, ¿no? Y entonces de esos 4 protoncitos y esos 4 electroncitos que teníamos, pues ahora tenemos 2 protones, 2 electrones y 2 neutrones, que si los ponemos todos juntos, a los neutrones y a los protones en el núcleo y a los electrones dando vueltas alrededor, pues eso es un átomo de helio, ¿no? Entonces, bueno, la reacción no es tan simple, se libera un montón de energía en el proceso, se liberan otras partículas que son importantes después para otros estudios, pero lo que es muy importante es que en esta fusión de hidrógeno, de 4 hidrógenos para formar un helio, pues formamos un átomo más pesado, mucho más complejo que el hidrógeno, pero además liberamos energía. Y esa energía trata de salir del el núcleo de la estrella, acaba de ser liberada y trata de salir. Y yo suelo ponerles el ejemplo, sobre todo aquellos que viven en la Ciudad de México,
pero si no viven en la Ciudad de México, pues alguna vez seguramente han visto las fotos y los videos de lo que es el metro de la Ciudad de México en hora pico, ¿no? Y si no, pues los de Japón, y si no, pues los de China. Digo, ya a estas alturas somos tantos en este planeta que creo que el metro de donde quieran funciona. La gravedad jala todo hacia adentro. Entonces imagínense que son los pasajeros que van a tratar de entrar al metro, ¿no? Entonces ya el metro viene lleno y ahí se están empujando todos tratando de entrar al metro. En la estación Tacuba. Estación Tacuba, exacto, ¿no? O Pinos Aires, o la que quiera, de verdad la que quiera. Están empujando todos para entrar porque la fuerza de gravedad, en el caso de las estrellas, pues está jalando todo el material hacia adentro, hacia el núcleo de la estrella. Pero la estrella está liberando energía, ¿no? A través de estas reacciones de fusión nuclear, los 4 átomos de hidrógeno al de helio, que se libera un poco de energía. Esa energía trata de salir, esa energía son fotones, ¿no? Que los conocemos también como partículas, ¿no? Son partículitas pues, que están tratando de salir. Y entonces cuando llega el metro se abren las puertas y toda la gente quiere entrar y esos fotones tratan de salir. Siempre hay alguien que quiere bajar en la estación del metro, ¿no? Y entonces para poder salir lo que hacen es que empujan, ¿no? A la gente, ¿no? Si hay suficientes fotones que están tratando de salir, pues van a empujar a la gente que está tratando de entrar al metro. Pero si hay suficiente gente que quiere entrar al metro, van a empujar esos fotones y ni unos van a entrar ni otros van a salir. Va a llegar a lo que conocemos como un equilibrio. Por ahí se llega a escapar un fotón y por ahí se llega a escapar una particulita hacia adentro del metro. Y bueno, gracias a eso, estas bolas de gas, estas bolas de plasma, pues se mantienen en equilibrio por mucho tiempo, fusionando átomos de hidrógeno para convertirlos en helio y pueden brillar con luz, ¿no? Digamos, esta energía llega a salir. Bueno, ¿para qué todo este chorro que tiene que ver con la química del universo? Pues porque las estrellas son los grandes laboratorios químicos del universo. Las estrellas convierten hidrógenos en helio. Eso en la primera fase de su vida. Más adelante, si la estrella es lo suficientemente grande, va a convertir helios en carbonos y nitrógenos, y después los carbonos y nitrógenos en silicios y magnesios, y así hasta llegar al hierro. Cada vez va a ir fusionando elementos más pesados. ¿Por qué? Pues porque si eventualmente el hidrógeno no es eterno, se le va a acabar el hidrógeno y entonces se van a acabar las reacciones nucleares, ¿no? Entonces, imagínense que de pronto llega un metro, ¿no? De estos metros que luego mandan como para vaciar un poco la gente, y viene vaciando. Entonces, cuando se abren las puertas, pues esta gente que se está empujando, pues cae toda de golpe y porrazo hacia dentro del metro, ¿no? Porque no hay estos fotones que quieran salir y que de alguna manera contengan la caída de la gente o la entrada de la gente. Entonces, si la estrella se quiere mantener en equilibrio, pues lo que tiene que hacer es generar estos fotones para que equilibren y sostengan a toda esa masa que quiere caer hacia el núcleo. Entonces, pues cada vez va encendiendo fusión de otros nuevos elementos. Y en esta encendida de fusión de nuevos elementos, pues va creando nuevos elementos químicos. Bueno, en general, el gas que está a las afueras de la estrella es un gas que está relativamente frío a comparación del núcleo de la estrella, que es donde se están generando los fotones, y que está sumamente caliente. Entonces, cuando estos fotoncitos salen, volvamos a nuestro átomo de hidrógeno, traen consigo su energía, ¿no? Y los átomos de afuera, digamos, de la atmósfera de la estrella, son atomitos que están fríos, que no tienen mucha energía. Y entonces cuando ven a uno de estos fotoncitos, pues se lo roban, ¿no? Y le roban su energía. Y entonces lo que ocurre es que vemos como si lo absorbieran a ese. Pero es muy interesante porque los átomos en el universo son medio sonsos. Sabemos, ellos dejan su huella, sabemos quién se los robó.
O sea, cuando un oxígeno se roba a un fotón muy particular, en una energía muy particular. No se puede robar a cualquier fotón y entonces sabemos que el que se lo robó fue un oxígeno, o un hidrógeno, o un hierro, o un oro. Siempre sabemos, los átomos siempre dejan su huella, tanto cuando emiten fotones como cuando se roban fotones. Entonces, todo esto para decirles que cuando nosotros sacamos un espectro con suficiente resolución, es decir, cuando hacemos esto que nos enseñó a hacer Newton, pasar la luz blanca a través de un prisma y separarla en sus componentes, cuando vemos todas esas tonalidades de azul, de amarillo, de rojo que hay en el arco iris, pues encontramos unas banditas oscuras. Y esas banditas oscuras son, nosotros las conocemos como líneas de absorción, no son más que los fotones, de alguna manera, que se han robado esos átomos que tenemos en la atmósfera de la estrella, y con eso podemos saber qué elementos están presentes en la estrella. Digamos, el primer espectro que se conoce de manera sumamente detallada, pues obviamente es el de nuestro Sol. Y si ustedes ven el espectro del Sol, es un espectro impresionante porque es sumamente detallado y en cada color ustedes ven líneas oscuras. Y esas líneas oscuras las sabemos identificar, las conocemos bien. En particular, por ejemplo, si ustedes lo buscan, ¿no? Googlean, ¿no? Con sus líneas de absorción. Van a ver, por ejemplo, dos líneas anchas del color amarillo. Una que es como 3 veces más gruesecita que la otra. Y esas, por ejemplo, las conocemos súper bien porque el sodio solamente se roba fotones en esos dos colores de amarillo y se roba 3 veces más fotones en un amarillo que en el otro amarillo. Entonces, esas están marcadísimas y una vez que las vemos, decimos, están las dos líneas de azufre. Y así es como sabemos que, qué elementos componen a las estrellas, ¿no? Digamos que ha sido una historia que requirió el desarrollo de la espectroscopía, el desarrollo de la fotografía, ¿no? Pero también el desarrollo de la física nuclear. Si no, nos tuvimos que esperar hasta principios del siglo pasado con el desarrollo de la mecánica cuántica, de la teoría atómica, para poder entender estos procesos que se estaban dando y poder entender cuáles son estos procesos de absorción, de emisión de luz que se están llevando a cabo en las estrellas. Es muy interesante esto que menciona acerca de cómo están constituidas las estrellas y cómo está constituido nuestro universo. Y en alguna ocasión, leyendo un libro de Carl Sagan, hablaban acerca de esta cuestión de que somos polvo de estrellas. ¿Qué elementos de nuestro cuerpo, qué elementos que componen nuestro cuerpo fueron construidos en una estrella? Todos. Respondí demasiado rápido. Ok, todos. Nuestra estrella es considerada una estrella de segunda generación. La teoría del Big Bang, digamos que es la teoría más aceptada de cómo se forma y evoluciona el universo, lo que nos dice es que el universo, cuando se forma, crea solamente átomos de hidrógeno y de helio en mucha menor cantidad que de hidrógeno, y unos cuantos de litio. De hecho, el litio es uno de los marcadores que nos da como esa pista de decir, sí, así se formaron los primeros elementos, ¿no? Y en principio el universo no forma por sí solo en su evolución y en este proceso de enfriamiento que tiene al inicio más elementos que no sean hidrógeno, helio y un poquito de litio. ¿Qué tenemos que, cómo se forman los demás elementos? Bueno, pues yo les decía, es a través de estos grandes laboratorios químicos que tiene el universo, que son las estrellas. Entonces, todos los demás elementos que nos componen se han formado o en el interior de una estrella o bien cuando esta estrella ha muerto.
¿Y a qué me refiero con cuando esta estrella ha muerto? Pues resulta que en el interior de las estrellas, estas reacciones de fusión nuclear que yo les mencionaba, se conocen como reacciones exotérmicas. ¿Eso qué quiere decir? Que dan energía, ¿no? Que en el momento en el que ocurren, liberan energía. Y si volvemos al ejemplo del metro, pues lo que necesitamos es liberar energía para contener a toda esa gente que quisiera entrar al metro. A partir de la fusión del hierro, cuando tú tratas de fusionar dos hierros, el hierro ya es tan grande en el sentido de que tiene un montón de protones, un montón de neutrones y un montón de electrones. Los electrones para fines prácticos no cuentan en este caso porque son muy ligeritos, pero sí tienen un montón de protones y un montón de neutrones. Entonces, fusionarlos en un átomo más pesado no es nada fácil. Bueno, tampoco los otros, pues, pero sí, con los otros no es fácil. Con el hierro es muy complejo y en el momento que fusionas dos hierros, lejos de dar energía, lo que tú necesitas es darle energía para que esta reacción pueda ocurrir. A partir del hierro y todos los elementos más pesados que conocemos y que hemos visto en la tabla periódica y que nos hicieron aprendernos en la secundaria, son reacciones de fusión endotérmica, que quiere decir que es endotérmica, que requieren energía para poderse suceder. Entonces, a las estrellas ya no es una fuente de energía. El fusionar átomos de hierro en su núcleo ya no es una fuente de energía. Entonces dices, bueno, pero pues tú me dijiste que los laboratorios eran las estrellas, ¿no? Cuando a la estrella se le acaba su fuente de energía en el núcleo, pues todos estos átomos que están en las afueras caen de golpe hacia el centro y en esta caída tan súbita, en esta compresión tan súbita que se da de las estrellas, los átomos empiezan a chocar los unos con los otros y hay mucha energía disponible. Entonces, en el colapso, por ejemplo, de una supernova, lo que tenemos es que se están fusionando un montón de hierros, de silicios, con otros átomos que dan lugar a los átomos todavía más pesados. Pero bueno, por ejemplo, tomando en cuenta este ejemplo, que es el ejemplo como más claro y extremo, pues en el colapso de una estrella para formar una supernova, pues tenemos que cae un montón de material al centro, se fusiona, ocurren muchas reacciones de fusión nuclear para formar átomos más pesados, pero además, cuando cae, es como quedan en el núcleo lo que conocemos como una estrella de neutrones, es decir, neutroncitos que están agarrados todos como si fueran bomberos así de los bracitos para no dejar pasar a nadie, ¿no? Y que ese núcleo es tan fuerte como si nosotros tratáramos de hacer rebotar una pelota de tenis contra la pared, ¿no? Entonces, los átomos van a rebotar contra el núcleo de neutrones y van a salir disparados hacia el otro lado. Y entonces vemos estas explosiones de supernova que llevan ese material que se procesó en el núcleo de la estrella y después en la fusión, en el colapso de la estrella, lo llevan hacia el espacio, ¿no? Y entonces, de esa manera es en la manera en la que se enriquecen el espacio de todo este material que ya fue procesado en las estrellas. Y no solamente son las supernovas, también las nebulosas planetarias nos dan un buen enriquecimiento del medio. Y después cuando tenemos sistemas binarios, ¿no? Por ejemplo, de una estrella de neutrones con una estrella de mediana edad, cuando este sistema está terminando su vida, pues tenemos otro proceso ahí de formación de elementos y pues siempre de alguna manera se llevan estos elementos al espacio. Estas estrellas de primera generación pues ya procesaron ese hidrógeno y ese helio con el que había nacido el universo y ya formó átomos más pesados. Entonces las nuevas estrellas que se formen del material que estas primeras estrellas lanzaron hacia el espacio, pues ya van a tener algo más que hidrógeno y helio, ya van a tener los demás elementos químicos. Entonces, cuando se formen, ya vamos a ver en sus atmósferas más elementos químicos, de hecho, básicamente todos, los que conocemos, pero no solamente las estrellas se van a formar
de ese material que antes fue procesado en las estrellas, sino también las nebulosas de las que se forman las estrellas y por lo tanto sus discos de acreción, ¿no? Que es la forma en la que juntan su material las estrellas y cuyos residuos de este disco de acreción pues somos nosotros los planetas, ¿no? Digamos que somos el material sobrante de la formación de las estrellas, entonces, pero sabemos que todas esas estrellas, todo ese material, antes estuvo en una estrella. Si no hubiese estado antes en otra estrella, pues estaríamos compuestos solamente de hidrógeno y helio. Y de lo que nos hablaban los profes en la prepa, en la secundaria, era del famosísimo chon, ¿no? Que es de lo que está compuesta la vida, que es carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿no? Nuestra vida, como la conocemos, está basada en el carbono y justamente pues es una de las cosas que se busca en las estrellas, ver si tienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, digamos, porque pues si no tiene eso, ¿no? El planeta no va a tener eso y por ende no va a haber forma de que haya vida como la conocemos, ¿no? Fuera de esta cuestión que tiene que ver con la química del universo y que tiene que ver con todo este estudio un tanto riguroso acerca de los componentes de nuestro cosmos, ¿cómo es que la doctora Nayeli llega a este tema que le apasiona tanto y al cual le ha dedicado una vida entera? ¿Cómo es que la doctora Nayeli decide trabajar la química del universo como línea de estudio de manera profesional? Pues en realidad para mí fue un proceso bastante fácil. O sea, es cierto que entender el universo es entender de dónde venimos, pero también a dónde vamos. Y volvemos a la parte de las grandes preguntas que ha tenido la humanidad de qué es humanidad. Pero ojalá fuera mi acercamiento tan filosófico y tan profundo. Cuando estaba terminando mi licenciatura, hay 2 escuelas de verano en México, que son las escuelas de verano, ¿no? En astronomía. Una, la que organiza el Centro de Radioastronomía, bueno, ahora Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM, en Morelia, y la otra, la que organiza el Observatorio Astronómico Nacional, el Instituto de Astronomía, con el Observatorio Astronómico Nacional en Ensenada. Ahora hay otra que organiza, si mal no recuerdo, el INAOE. Pero digamos, cuando yo estaba estudiando la licenciatura, estas eran las 2 grandes escuelas. Y lo que estaba así súper de moda era dedicarse a los agujeros negros y a la materia oscura. El hilo negro del universo. Son áreas de estudio sumamente teóricas. O sea, no es que uno ande viendo materia oscura por todas partes, ni tampoco agujeros negros. Entonces, en verdad es muy teórico, es como un estudio bastante abstracto. Y yo apliqué, mandé mi solicitud para la Escuela de Verano de Ensenada y al año siguiente para la de Morelia. Y en la de Ensenada conocí a un par de astrónomos, uno que trabajaba de manera teórica en nebulosas planetarias y otro que trabajaba de manera observacional también en nebulosas planetarias, y me enamoré de esos objetos. Las nebulosas planetarias son el tipo de objetos que va a formar nuestro Sol cuando muera, pero son objetos sumamente interesantes porque no es la muerte de una estrella así como con bombos y platillos como son las supernovas. No son eventos tan violentos como estas supernovas, son eventos como mucho más tranquilos, como mucho más pausados, en las que se tienen que dar como ciertas condiciones para que se puedan ver las nebulosas como tal. Y son objetos preciosos, verdaderamente hermosos. Yo dije, si hago mi maestría, la voy a hacer en estos objetos. Ni siquiera estaba pensando en la evolución química del universo, estaba pensando en las nebulosas planetarias, pero resultó que después en la escuela de verano de Morelia me quedó como mucho más clara cuál era la importancia de el estudio, digamos, de ese gas que hay entre las estrellas, del gas que sale de ellas y del que se van a formar las nuevas estrellas, a partir de que si tú conoces la composición química, si tú conoces la
las condiciones físicas de ese material, puedes entender mucho de los procesos que se llevaron a cabo antes en las estrellas y de los que se van a llevar a cabo ahora en las nuevas estrellas. Entonces, pues nada, me interesó mucho el estudio del gas que hay entre las estrellas, y el estudio del gas que hay entre las estrellas son procesos fascinantes los que se dan ahí, y en eso termina siendo maestría y doctorado. Pues ya estamos llegando al final de este episodio. No sé si le gustaría agregar algo más. Pues no, la verdad es que creo que pues agradecer, como siempre, por la invitación, agradecer a tu audiencia, por el cariño, por la atención, por todo. Y no, yo creo que ya Carl Sagan lo dijo todo respecto a la química del universo. Al final del día, efectivamente, somos polvo de estrellas, y si lo ponemos mucho más romántico, el nitrógeno que respiramos, el hierro de nuestra sangre y el calcio de nuestros huesos provienen de una estrella. Esto ha sido todo por el día de hoy. Los invito a suscribirse y a compartir el contenido de este canal para que más personas puedan escucharlo. Cada lunes un episodio nuevo.